Me da gusto verlo. Si abrimos nuestra Biblia, estamos en Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a ver aquí 2 versículos en esta noche. Estamos hablando de madurez. La madurez es el tema de este libro, madurez espiritual. Vamos a ver la advertencia que se nos da contra la crítica. Otra manera de decirlo es, estamos juzgando al hermano o la hermana. Santiago capítulo 4. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Bueno. Santiago capítulo 4. Fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué buena pregunta. Amén. Favor de tomarse asiento. Como les dije, el tema principal es la madurez espiritual en este libro. Y si nos recordamos lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, Santiago ya nos explicó en la primera parte de este capítulo que hay 3 enemigos que siempre estamos confrontando en nuestras vidas. 3 enemigos. Los enemigos, y lo digo de esta manera, que debemos enfrentar. Porque muchas veces no estamos enfrentando a estos 3 enemigos, estamos enfrentándonos unos a los otros. Pero ¿a quién debemos enfrentar? La carne, el mundo y el diablo. Esos son nuestros enemigos. Lo hace muy claro Santiago a través de este capítulo. Y ahora ya vimos también que había algunos que tenían el deseo, tenían su meta de ser maestros, líderes en la iglesia. Y ellos buscaban cómo cumplir su propia voluntad y no la de Dios. Entonces, en otras palabras sencillas, buscaban lo suyo. Es lo que estaban haciendo. Y quiero que entiendan, es el deseo egoísta que causaba y causa que muchos busquen esta posición de ser maestros, líderes en la iglesia. Y fíjate, en ese mero hecho había discordia y división aquí en esta iglesia. Y se había hecho un gran desorden. Y cuando hay discordia y división, tenemos que reconocer que no es de Dios. No es de Dios. Verdaderamente es un gran fracaso ver hermanos que no pueden vivir en unidad. Qué lástima, qué dolor. Creemos en el mismo Cristo Jesús, lo proclamamos, queremos dar testimonio, pero no nos llevamos bien. Como que no concuerda. Y fíjate, ellos en realidad, pues a este punto se creían ser maduros, pero no se estaban comportando como cristianos maduros. Porque sus pensamientos de la posición de maestro, de líder, podemos decir, eran ideas mundanas. Si recuerdan que también ya vimos que la amistad con el mundo quiere decir que uno mismo es mundano. Y en ser mundano, uno es rápido para criticar a otros. Personas que andan criticando, mundanos. Es lo que la palabra nos enseña. Cuando los pensamientos de uno ya son mundanos, y les tengo que decir que esto ya existe. Cuando ya están sus pensamientos en esa manera, más bien dicho, la mente de uno ya está llena de orgullo. El orgullo es un gran pecado. Ahorita están celebrando el mes de orgullo, Pride. El primer pecado. Satanás cayó porque se llenó de orgullo. Orgullo no es bueno, es un pecado. Entonces,
muchos están en sus pensamientos mundanos es porque ya hay orgullo en sus vidas. Y es aquí que comenzamos a ver en estos 2 versículos en nuestro estudio que tratan con el criticar, con juzgar a tu hermano y a tu hermana. Ahora, yo sé que hay mucha confusión acerca de este tema de juzgar. Mucha confusión. ¿Debe uno de juzgar o no? ¿Tengo el derecho de juzgar? Ellos, fíjate, siendo cristianos inmaduros, estaban en conflicto ya uno contra el otro. Buscaban la posición, una vez más, de ser maestros, ser líderes, y cuando en realidad estaban inmaduros espiritualmente. Se juzgaban uno al otro, hablaban mal uno del otro, se criticaban uno al otro. Y Santiago, fíjate, en realidad nos regresa, y no creo que ha dejado el tema todavía de la lengua. ¿Por qué? Porque todo esto es la lengua. La lengua, los ataques que vienen uno contra el otro, se están hablando mal de uno al otro. Es la lengua. Cristianos muchas veces no entienden lo que la Biblia dice sobre el tema de juzgar. Y el mundo, tanto como cristianos inmaduros, te voy a decir, son bien rápidos para decir, no me juzgues. Solo Dios me puede juzgar. Y sí, claro, es sí cierto. Solamente Dios es el que nos puede juzgar, claro que sí. Pero tenemos que entender esto en contexto. Tenemos que entender que la Biblia nos enseña que debemos de tener discernimiento. Nos enseña que debemos de tener discernimiento. Y es en este discernimiento que uno tiene que juzgar. Hacemos juicios todos los días. Pero discernimiento, fíjate, es en parte lo que uno tiene que hacer o poner en práctica. Es en este discernimiento que uno tiene que probar, hacer juicios de los espíritus, tanto como de los maestros. ¿Por qué? Porque había maestros falsos. No debemos de juzgar, entonces ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a entender? Voltea conmigo, vamos a 1 de Juan, unas páginas ahí hacia la derecha. 1 de Juan, capítulo 4. Aquí vemos 2 espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Tenemos que tener discernimiento para entender esto. Tenemos que hacer juicios, juzgar esto, para poder separar uno del otro. Fíjate lo que nos dice. ¿Ya llegaron 1 de Juan 4? Fíjate, comenzando en el versículo 1, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces tenemos que discernir y hacer juicios, ¿no? Para poder entender esto. ¿Con quién estoy tratando? ¿Con el espíritu de error mundano? ¿Del anticristo o de Dios? Entonces esta idea de pensar que no debo de juzgar, no, eso es falso. Les tengo que decir que pensar que podemos juzgar los corazones o motivos de las personas, ahora sí, eso es imposible. Nadie puede ver el corazón, solamente Dios. Solo Dios puede hacer eso. Pero es aquí que Santiago, fíjate, está instruyendo a estos hermanos
y yo diría tanto a nosotros, que primeramente recuerden que ya tienen un problema con la lengua, el poder controlar la lengua. Ya vimos y estudiamos, tan chiquita, pero qué destrucción puede causar. Un gran incendio por una chispita, porque se me chispoteó. No. Fíjate, Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 3, 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces los está instruyendo. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar, no podían controlar su lengua. Y es el cristiano maduro, perfecto, que se puede controlar la lengua. ¿Por qué? Porque se está deteniendo del Espíritu Santo y caminando en madurez. ¿Ven? Entonces, ya existía entre ellos guerra y pleitos. Hablando mal uno del otro, o criticándose uno al otro, y entre medio de todo esto buscaban ser maestros y líderes. Entonces vimos que esta mera batalla viene de adentro de uno mismo. Viene de adentro de uno. Buscaban su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y la lengua, una vez más, se levanta entre medio de todo esto aquí. La guerra, los pleitos continuaban. Y ellos mismos ahora se juzgaban, criticándose uno al otro, hablando mal del uno al otro. Ellos buscaban el mal del uno al otro. Santiago nos enseña que el cristiano que está espiritualmente maduro no va a hablar en el discurso del mal, se va a alejar de eso. Pero muchos se permiten ser llevados. Muchos le van a prestar el oído. Tienes razón. En vez de alejarse, en vez de reprender. El cristiano maduro no va a ser crítico, no va a ir en busca del mal, no va a ser criticón, no va a ir en busca de pecado en las personas. ¿Por qué? Porque no andamos buscando pecado. Dios va a revelarlo. Terminamos la sección antes de esta con el versículo 10 que nos dijo muy claro: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarnos. Y aquí nos dice, no murmuréis. ¿Por qué? Porque murmuraban. Ese es el primer punto en el versículo 12. Y luego, solo Dios, veremos qué, versículo 12. Pero aquí, fíjate, el primer punto, murmuraban. El versículo 11 una vez más, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice mucho en este versículo. Fíjate, Santiago comenzó esta sección identificando que los hermanos estaban murmurando uno contra el otro. Murmuraban y se habían dado a criticarse uno al otro. Y podemos decir todo el tiempo. ¿Qué están haciendo? Están hablando mal uno del otro. Fíjate, la definición de murmurar es conversación en que se critica a un ausente. Pero es más que simplemente echando mentiras de un hermano o hermana. Es pecado en el espíritu de uno mismo. El corazón de uno no está correcto ante Dios.
Y eso es donde Dios, fíjate, Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y lo que está mal es el corazón de uno. Fíjate, se va en contra de los mandamientos de Dios. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién es el padre de mentiras? El diablo. Y esto nos permite entender a las personas que están murmurando contra su prójimo. Y te voy a decir, murmurar también incluye chismear o echando mentiras de ellos. Eso es murmurar. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, para aclarar y entender aquí, cuando uno está envuelto en murmurar, en chismear o echando mentiras de sus hermanos o hermanas en el Señor, no están siguiendo al Señor, pero están siguiendo a Satanás. Wow. Ponte a pensar en esto. ¿Siguiendo a Satanás? Cuando me declaro ser cristiano, creyente. ¿Tanto así me ha engañado mi propio pecado? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley. Lo primero que tenemos que identificar aquí, ¿qué es la ley entonces? ¿De qué ley está hablando? ¿Que había una ley que decía no murmuréis? Santiago 2:8 nos dice así, si en verdad cumpléis la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Entonces vemos que la ley es la ley real, la cual dice que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo estamos amando a nuestro prójimo cuando estoy echando mentiras de él, estoy murmurando, estoy quejándome, estoy hablando mal? Eso no es amarme al prójimo. Pero dice, pero si tú juzgas a la ley, pero yo no estoy juzgando la ley. ¿Cómo? Pues te voy a decir, cuando uno se va en contra de la ley, uno está diciendo que la ley no está bien, no está correcta. No tiene importancia para mí, no tiene valor. Ahora, quiero que entiendan, tenemos que entender. Lo que no está diciendo Santiago aquí, lo que no está diciendo que uno nunca debe de hacer juicios con las personas. No está diciendo eso. O que no deben de juzgar lo que es correcto de lo incorrecto. Mateo 7:1-5. Dice, el juzgar a los demás... No, el juzgar a los demás es lo que trata aquí. Mateo 7:1-5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados, y con la medida con que medéis, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, tenemos que entender que el Señor, fíjate, no nos dice que evitemos a todo costo evaluar a las personas o que no usemos la sabiduría que Él nos ha dado para hacer juicios. Hoy en día, tantos disque cristianos, y voy a decir cristianos falsos y maestros falsos que existen, porque ya vimos que debemos de estar alertos y probar los espíritus.
lo que el Señor está condenando en Mateo es la crítica injusta, tanto como el juicio rigoroso. Lo que sí tenemos o tenemos el derecho de hacer es ayudar a otros cristianos, podemos decir, sobresalir, vencer sus pecados. Pero uno claramente ve, el hermano o la hermana está mal, está envuelto en pecado. Pero como todos somos pecadores, levante la mano quien no esté pecando. Todos somos pecadores. Y antes que uno pueda ir a ayudar a su hermano o su hermana, uno tiene que tratar con sus propios pecados. ¿Cómo huir con mi hermano o mi hermana? Deja ayudarte. Deja ayudarte, mira el pecado. Traes una astillita, traes un pedacito de paja ahí. Pero uno trae el tronco en su propio ojo. Está mal. Voy a andar juzgando a todos. Ay, mira a ellos y ay. Pero dice hipócrita. Tenemos que tratear con nuestros propios pecados. Sácate el tronco de tu propio ojo para poder ir con tu hermano y tu hermana, para que te puedan recibir, para que les puedas ayudar con la astillita que traen en su ojo, no siendo hipócrita. Si uno tiene un tronco en su propio ojo, en realidad no podemos ver con claridad. ¿Cómo van a poder ayudar con ese poste saliendo de su propio ojo? ¿Cómo? Entonces lo que este pasaje también nos enseña es, en la misma manera que uno juzga a las otras personas, es de la misma manera que Dios va a tratar con nosotros. Si eres duro en contra de tus hermanos en esa situación, así será Dios contigo. Si recuerdas, el versículo 10 ya nos dijo, humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor, Él os exaltará. Cada creyente, entonces, tenemos la responsabilidad, la obligación de probar a otros de sus frutos. Eso sí. Mateo 7:15 al 20 nos dice así: por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Para poder entender aquí, vemos que habla de falsos profetas. Esta expresión, y quiero que entiendan esto, esta expresión de falsos profetas incluye a todos falsos profesantes de la fe. Está incluyendo ahí. Dicen que son cristianos, pero no lo demuestran en su vida. No hay evidencia de ese fruto en su vida. No existe el fruto del Espíritu en su vida. Ay, me estás juzgando. No, estoy viendo que no hay manzanas. No hay manzanas, no hay peras, no hay nada. Esta es la razón que Pablo nos dice de no juzgar a los que están afuera de la iglesia. El mundo siempre se va a comportar como el mundo,
¿Por qué? Porque es el mundo. Son incrédulos. Hay veces nosotros nos estamos enredando en querer que el incrédulo se vaya a comportar como creyente, y es imposible. Es imposible. No, pero es que hicieron una declaración de fe cuando tenían, ¿hace cuántos años? ¿Qué es el fruto? ¿Hay fruto en su vida? ¿Verdaderamente son creyentes o no? ¿Estás juzgando? No, estoy hablando de lo que está enfrente de mí. Ellos están viviendo en sus pecados. Pero la distinción es que en las vidas de los cristianos el pecado es peor. Si uno se declara ser cristiano, que es un creyente y no rechaza sus pecados, nosotros en la iglesia, fíjate, no debemos de hacer nada con ellos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, nos dice esto. Pablo escribe y dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y uno dice, no, pues no debemos. Pues aquí nos dice muy diferente. La palabra de Dios nos dice que hagamos una gran distinción. Pero ya vimos que no podemos, lo que no podemos hacer, no debemos de juzgar los motivos de las personas. No somos Dios o un juez para hacer esto. Pero ¿qué es el fruto de sus vidas? Si alguien está viviendo en fornicación y lo sabemos, tenemos que tratar con ellos. Porque ese cáncer, esa infección va a infectar el resto de la congregación. Nos dice muy claro, llamándose hermano. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, ladrón, con él aún ni comáis. No vayas a comer. Y ahí van. Ay, pobrecitos, y ay, que no eres obediente a la palabra de Dios. Dios va a tratar con ellos, pero tú te estás metiendo entre ellos y Dios. Entonces, yo te diría, corre de ahí, porque viene la corrección. Pero no somos nosotros nadie para juzgar los motivos o el corazón de una persona. 1 Corintios 4:5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que vemos que nosotros no podemos juzgar los corazones o las intenciones, pero al creyente, lo que sí podemos hacer es juzgar sus acciones, sus actitudes y el carácter de ellos. Tanto como enseñanza falsa, doctrina falsa. Este mandamiento de no juzgar no prohíbe la disciplina en la iglesia, pero nos dice que enfrentemos humildemente a los cristianos desobedientes. 1 Corintios capítulo 5. Fíjate lo que dice el primer versículo 1 al 5. Si están ahí, ¿están todos en 1 Corintios? Fíjate lo que dice. Versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! La disciplina de la iglesia. Que alguien esté viviendo en fornicación. Aquí tenía un hijo, relaciones con su madre, con su madrastra. La iglesia lo sabía y no trataban con ellos. Oh, pero no debes de juzgar. No, al revés. Tratar con el pecado. Y hay veces nosotros mismos nos hemos enredado, permitimos que en nuestro hogar haya fornicación. Te has envuelto con ese pecado. Dios va a tratar contigo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo en tu hogar que exista el pecado y tú bien lo sabes. Pero no estás tratando con ese pecado. Dios va a tratar contigo. Se me hace increíble a mí. Cuando cristianos están en pecado y te dicen, no me juzgues. No me puedes juzgar. Pero aquí vemos que Pablo dice que lo saques de la iglesia y lo entregues a las manos de Satanás. ¿Para qué? Para que su carne sea destruida. ¡Wow! Esto es serio. Entonces, fíjate, ponte a pensar y pon todo esto en contexto. Está hablando con el cristiano maduro. El cristiano maduro vive para glorificar a Dios. Y no va a ser lo fácil, va a ser lo correcto. Es mucho más fácil. Yo no vi nada. Es mucho más fácil. Yo no sé. Es mucho más fácil. Es cosa de ellos. Pero el cristiano maduro va a hacer lo correcto. Va a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque va a glorificar a Dios. Lo otro no está glorificando a Dios. Y que personas digan que son creyentes. ¡Wow! Fíjate el gran fracaso del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos arrastrando en nuestros pecados a través del lodo, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y uno mismo le da la espalda. Y cristianos a veces nos enteramos. Pero lo que nunca se nos debe de olvidar es que todo esto tiene que ser en amor. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, si verdaderamente uno cae en pecado, no es para que todos se pongan a hablar del pecado, de sus pecados. Entonces uno, fíjate, va a caer en el mismo pecado de ¿qué? De ser chismosos. Ay, fíjate que vamos a orar por ellos. Nuestra oración es chismear. Uno mismo también cae en pecado. En vez de hablar de ellos y causar más daño, uno debería de cubrir el pecado en amor para no causar más daño. Primera de Pedro 4:8 nos dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, eso no quiere decir que me voy a quedar callado, pero lo que me va a decir es que no voy a andar hablando con todos. Voy a tratar con la situación en mi hogar, voy a tratar con la situación en
mi casa, la iglesia donde Dios me tiene. Voy a ir a hablar con ellos. Pero ya vimos, ¿vas a ir a hablar con ellos? Trata con tu pecado primero, para poder ir a hablar con ellos y hacerlo en amor. Ir a ellos. Y la motivación, quiero que entiendas esto, no es exponer su pecado para que todos se vayan a enterar. Es para restaurar su relación con el Señor, tanto con el cuerpo que es la iglesia. Es para restaurarlos, ganarlos en amor. Gálatas 6:1-2 habla de ayudarnos unos a los otros. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: hermanos, ¿con quién está hablando? Nosotros, ¿verdad? Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a los otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy amando a mi prójimo. Ahora, si una persona te quiere contar algo, deja contarte. Oh, man, fíjate. Pero no quiere ir a hablar con la persona. No quiere ir a hablar con la persona personalmente. Es un chisme. No prestes oído. Es más, trae corrección a ellos. No te envuelvas en su pecado. Si no quieren ir a hablar con la persona, no hay nada que se pueda hacer. No hay un crimen. Fíjate que ve a hablar con ellos. No me los traigas a mí, por favor, Ve a hablar con ellos. No vayas tú también. Oh, fíjate que alguien me contó. Alguien me dijo. Yo he oído que. En realidad uno debe de cuestionar los motivos de las personas cuando solo quieren contarte y no ir con su hermano o su hermana con quien tienen el problema. Si no te escuchan, llévalos. Yo te he dicho, tómalos de la mano. Mira, el hermano quiere hablar contigo. Y ahí déjalos. Es entre ellos. Es lo primero que deben de hacer. Hablar con la persona. Si no te oyen, lleva a alguien contigo. Si no te oyen a dos o tres personas, entonces tráelo a la iglesia. Es cuando ya vas a envolver el liderazgo de la iglesia. Ya hemos estudiado, hemos visto la responsabilidad que cada creyente tiene. Mateo 18 habla acerca de esto. Mateo 18, versículo 15 al 19 nos dice cómo se debe de perdonar al hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A solas. No, pero es que necesito el apoyo de mi comadre. No. Vente, compa. Dice, tú a solas, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No es negocio de nadie más. Si alguien te ha ofendido, ha pecado, ve, habla con ellos. Ay, pastor, pero es que si no puedes hablar, quédate, mira, mejor no digas nada. Luego dice más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, está escrito, se nos da instrucción. Fíjate, si regresamos a nuestro texto en el versículo 11 ahí de Santiago 4, la segunda parte del versículo 11 dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Sin amor, sin misericordia, entonces nos convertimos en legisladores, representantes, como si nosotros mismos hubiéramos escrito la ley. Ya no somos hacedores de la ley, sino jueces de la ley. Entonces tenemos que notar algo aquí. Ni Dios el Padre es el juez. Él le dio esta responsabilidad, se la dio a Jesús ser el juez. Juan 5:22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que cuando nosotros juzgamos a otros, podemos entender que nos estamos poniendo en la posición que en realidad le pertenece solamente a Jesús. No es nuestro lugar juzgar. ¿Qué nos creemos? ¿O estamos jugando ser un Dios? Nosotros mismos no podemos ver los motivos ni el corazón de las personas. Y cuando hacemos esto, aún nosotros vamos a tener que dar cuentas, porque es lo que Romanos 14, 12 al 13 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Una vez más, fíjate, vemos un cuadro más grande. No podemos jugar ser Dios y juzgar a otros. No podemos ver el corazón de la persona. Pero cuando tenemos que juzgar porque vemos que no hay el fruto o vemos que el fruto no es bueno, fruto que no es bueno viene solamente de un árbol que no es bueno. No importa lo que estén diciendo, me estoy declarando ser. Entonces tienes que juzgar. Tienes que tratar con el pecado. El espíritu de fruto no hay en ellos. Se declaran ser cristianos, pero viven como el diablo y no vamos a decir nada. ¿Lo vamos a permitir en la iglesia? ¿Lo vamos a permitir en el hogar? No. Se lo tenemos que traer a su atención. Pero te voy a decir, claro, primeramente nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Es el primer paso, examinarnos a nosotros. ¿Estoy bien yo en mi relación? No deberíamos decir pronto para correr y corregir a personas. Es lo último que quiero hacer. No me gusta hacer eso. Y no nos debería de gustar hacer eso. Pero tiene que hacer en amor. Tenemos que sacar el poste de nuestro ojo para poder ver con claridad. Doblar rodilla. Señor, estoy bien ante usted. Demuéstreme para poder ir a hablar con mi hermano, mi hermana. No podemos saber los motivos del corazón ni de las personas. Es imposible. Esto es solamente Dios. Lo que nos dice el versículo 12, fíjate, segundo punto. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vemos que el único que tiene el derecho de juzgar y castigar es Dios. Dios es el dador de vida. Él la da y también la puede quitar. Y en eso
Él tiene el derecho de juzgar. Pero en pensar que uno tiene el derecho de juzgar, uno se ha puesto sobre Dios tanto la ley. ¿Qué? ¿Escribiste tú la ley? Es la pregunta. ¿Tú la has escrito? Claro que no. Pero recuerdo que Santiago está hablando del juicio que buscan el pecado de otros. No vamos a buscar el pecado en otros. No vamos a buscar el pecado en otros. Pero a veces se nos revela y no podemos voltear. No está hablando de la disciplina de la iglesia, de ir a tu hermano o tu hermana porque sabes que están en pecado. Pero es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque te has enterado. Dios te permitió que tú vieras lo que está pasando. Pero no es para ir a hablar con todos los demás. Es para ir a hablar con tu hermano. Es para poner primeramente nuestro corazón en orden. Ir a hablar con nuestro hermano y nuestra hermana. ¿Estamos permitiendo el pecado aún vivir en nuestro propio hogar? No debe de ser así. Le pertenecemos a Dios. Y si vamos a ser maduros y vamos a madurar, como ya les dije, no es de hacerlo fácil, es de hacerlo correcto para traerle gloria y honra al Señor. La aplicación aquí, 5 puntos. Si tienes que hacer un juicio, es importante estar bien. Uno se tiene que examinar antes de ir con su hermano o su hermana. Señor, perdóname a mí. Perdóname porque no he dicho nada. Perdóname porque no he ido a ellos. Perdóname porque te he dado la espalda. He actuado como que no miro nada. 2. Si vas a ir con ellos, es importante que primeramente sea verdad. Tan importante. Porque no puedes ir con alguien y vayas ir, es que yo he oído. ¿Es verdad o no? Y que vayas a ellos en amor. Entiende esto. Se van a molestar. A nadie le gusta que le traigan algo a la atención. A nadie. A nadie le gusta que sus pecados sean revelados. Se van a molestar. Una vez más, muy importante que lo hagas en amor. Y la verdad, tanto como el amor, duele. Yo sé que algo que se tiene que hacer, tenemos que entender que se tiene que hacer con mucha oración. Mucha oración. Y recuerda que no es para traerles vergüenza a su vida, es para restaurarlos. Ustedes que son más espirituales, restauren a su hermano o su hermana con espíritu de mansedumbre. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y luego, como leímos, el amor cubre una multitud de pecados. Espero que hayamos entendido este mensaje acerca de juzgar, no criticar, pero tenemos que tratar con los espíritus. ¿Son de Dios o es el espíritu del anticristo? Amén. Hay que ponernos de pie.
Cualquier necesidad que tenga, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que les gustaría orar por ustedes. Si no conoces a Cristo, arrímate y el Evangelio se te puede explicar para que tú también seas salvo. Señor, gracias.